gracias. Busquemos en nuestras Biblias un versículo muy bonito. Vamos al Génesis. Génesis capítulo 32. Y vamos a orar. Hoy tenemos un tiempo corto, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a orar y vamos a empezar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hoy nos permite, Señor, para estar con tu palabra, mi Dios, educando nuestro corazón, Señor, en tu palabra y buscando estos mensajes que tú traes para cada uno de nosotros. Hoy yo te pido, Señor, que tú dirijas y pongas palabras en mi boca, Señor, que yo pueda hablar lo que tú me has hablado durante la semana a través de estos versículos, Señor, y que yo pueda explicarlo de manera clara y que mis palabras sirvan para edificación, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Tenemos historias muy bonitas en la Biblia que siempre nos llenan de enseñanza. A mí me llama mucho la atención la historia de Jacob. Jacob era un personaje especial, pero particularmente del libro de Jacob, capítulo 32, versículo 24, encontramos una parte de la historia que nos muestra una lucha personal, cuerpo a cuerpo, en donde nos encontramos una pelea de Dios, una lucha de Dios con Jacob. Y dice el versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Me llama siempre la atención cuando escuché Dios en una lucha cara a cara, cuerpo a cuerpo con un hombre. Y además veo al final que no es Dios quien puede vencer finalmente en esta lucha. Y un hombre que se aferra buscando desesperadamente una bendición. Y eso me recuerda a muchos de nosotros buscando la bendición de Dios. Pero este es uno de los pasajes un poquito extraños. Dios envuelto en una lucha, cuerpo a cuerpo, toda la noche. Y la historia no es tan extraña si nosotros podemos buscar un poquito para entenderla, recordar un poco la vida de Jacob. Jacob era un personaje muy especial, porque la bendición de Dios reposaba sobre Jacob, aún desde el vientre de su madre. Si nosotros encontramos algunos versículos, nos ayuda a entender que Jacob era un hombre al cual Dios había bendecido. Jacob tenía un hermano. ¿Se acuerdan del hermano? Esaú era el hermano. Un hombre muy velludo, muy fuerte, muy bueno para la caza. Y Jacob era un hombre más tranquilo, más pacífico. Jacob era un tramposo, era un mentiroso. Jacob era un hombre especial, de esos que no nos gustaría imitar, pero aún en la vida de Jacob podemos encontrar que Dios había hallado en él algo especial, porque le había bendecido. Fíjese que nosotros vemos en la vida de Jacob un poquito los acontecimientos de su vida y encontramos que Dios nos muestra un hombre que nunca dudó echar mano de recursos para conseguir lo que quería. Y en este caso él anhelaba la bendición de Dios. Entonces él se metía en situaciones cada vez más complicadas. Él se aprovechó de la debilidad de otros. Él también hacía trampa. Él también mentía. Jacob engañaba, pero Jacob también fue engañado muchas veces. Dicen que el que a hierro mata, a hierro muere. Esa fue la vida de Jacob. Jacob acumuló una gran fortuna. Se hizo muy rico en bienes y también hizo muchos enemigos en su búsqueda por esa riqueza, incluyendo a su hermano Esaú, que había jurado matarlo. Por supuesto, esta vida de Jacob nos muestra algunas vidas que nosotros conocemos, en las cuales dice, no importa los medios con tal de alcanzar los objetivos. La vida de Jacob era un hombre que no le importaba mentir con tal de conseguir lo que quería. Era un hombre que no le importaba el precio que tenía que pagar con tal de obtener lo que quería. En términos de bienes materiales, hacía trampa, engañaba, mentía. Podía mirar a los ojos a su hermano y mentirle. Podía engañar a su suegro. Él buscaba riquezas a toda costa. Jacob era un hombre como hoy conocemos, como esperamos no tener enfrente nuestro, un hombre en el cual no podamos confiar. Sin embargo, Jacob era un hombre que había sido bendecido desde antes de nacer. Si nosotros vamos a Génesis 25 y buscamos el versículo 24,
capítulo 25, versículo 24, nos vamos a dar cuenta un poquito de algunas cosas que llaman la atención. Veamos un poco la vida de Jacob. Vayámonos un poquito al versículo 23, 22. Y dice, y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Cuáles? Los hermanos, Jacob y Esaú. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Eso quién lo dijo? Rebeca, la mamá de Jacob y Esaú. Y respondió Dios cuando Rebeca le preguntó y le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya venía la promesa de Dios. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, que estaba trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Eran 2 hermanos, bendecidos, pero el menor era bendecido sobre el mayor. Crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces vemos un hogar en donde el papá tenía un preferido y la mamá otro. A veces puede pasar. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, ahí vamos a ver a Jacob haciendo de las suyas. Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, le dijo Esaú, por tanto fue llamado su nombre Edom, esto quiere decir rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué quiere decir? Él estaba sacando provecho de una situación porque quería algo, la primogenitura. Recuerda que Jacob ya tenía la bendición de Dios, pero él quería la primogenitura. Y entonces engañó a su hermano, sacó provecho, que su hermano tenía hambre y aparte era un dragón, seguramente. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? El hijo mayor tenía la bendición de su padre, Esaú era el mayor, y él le iba a dar la bendición a su hijo mayor, pero Esaú dijo, igual nos vamos a morir, a mí no me sirve mucho, me sirve más ahorita un plato de sopa. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Vemos un poco la vida de Jacob. Él era interesante para hacer sus negocios. Y en Génesis 27 también lo vemos actuar un poquito. A ver, pasaron los años y ya el papá, Isaac, ya era viejito, ya no veía muy bien y aparte escuchaba muy poco. Y él entonces decide llamar a sus hijos, pero particularmente a su hijo mayor. No sabía que había vendido su primogenitura por un plato de sopa. Pero llama a Esaú para bendecirle y entonces le dice, y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú a su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Que la mamá estaba escuchando y le dijo a su hijo, oye, mira que le van a dar la bendición a tu hermano, así que mejor vamos a hacer esto. O sea que la mamá también tenía algo de sí y ayudó a su pequeño, y su pequeño también quiso. Es decir, yo te puedo proponer algo, pero si tú no quieres, pues no lo puedo hacer. Así que se junta la mamá, se junta el hijo, engañan al padre, y el padre bendice ¿a quién? A Jacob. La cosa es que la historia es triste porque luego llega el hermano mayor con la casa y se da cuenta que ya no había una bendición para él y llora y jura que, bueno, dice, un día se va a morir mi papá y yo voy a matar a este. La historia es que Jacob tiene que salir huyendo. Tiene que salir huyendo porque su hermano lo iba a matar. Y pasa muchos años en casa de un hombre que se llamaba Labán, que era su tío, el hermano de su mamá. Y Labán también era muy bueno para los negocios. La cosa es que ahora lo engañan a él.
Él se enamora de una de sus hijas y bueno, en fin, ya conocemos un poquito la historia. Lo hacen trabajar 7 años y le dan la que no era y después dice, pues trabaja otros 7 años y ahora sí te doy la que es, Rebeca. Y finalmente termina trabajando. Hay un poco de situaciones difíciles entre ellos dos. ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿Cómo se llama, digamos, el tema de este estudio? Se llama luchar con Dios. Y realmente yo lo que quiero hacer énfasis en la lucha con Dios es que puedo tomarlo en mi vida. Yo tengo la bendición de Dios, Jacob tenía la bendición de Dios, pero yo me esfuerzo por asegurarme que Dios me bendiga. Aún teniendo la promesa de Dios, yo necesito que me lo firme. Y yo necesito llevarlo al notario. Y yo necesito hacer un esfuerzo de más. Mire, la historia es simple. Dice, a veces el Señor lleva años queriendo decirnos algo sin poder lograr que le prestemos atención. ¿No les parece familiar? A veces Dios quiere hablarte y tú no escuchas. Y siempre dices, no, pero yo estoy bien con Dios porque yo amo a Dios, yo me levanto y yo le digo a Dios y me voy y Dios me ama mucho porque mira cómo soy bendecido, así que yo estoy bien con Dios. Fíjate que Jesús llama a sus discípulos y les dice 3 cosas. Quiero que vengan conmigo y estén conmigo. Quiero que vengan conmigo y prediquemos el Evangelio. Y quiero que vengan conmigo y expulsemos demonios y sanemos enfermos. Es la idea clara de Jesús cuando llama a sus discípulos. Ese es el orden. ¿Cuál es el orden? Estar con Jesús. ¿Qué más? Predicar el Evangelio y finalmente expulsar demonios y sanar los enfermos. A mí me gusta esa parte de sanar los enfermos. Pero resulta que el orden es ese. Quiero que vengan y estén conmigo. El orden, estar con Jesús. Segundo, prediquen el Evangelio. Tercero, sanen a los enfermos. Y si le cambiamos el orden, mejor sanamos enfermos y nos quedamos con la gloria y la consulta. ¿O qué? O predicamos el Evangelio, pero no pasamos tiempo con Jesús. El orden es claro, pasar tiempo con Jesús. Para eso llamó a sus discípulos. Esto habla un poquito de mi vida. Decíamos ahorita al candidato, amar a Dios es una cosa, pero conocer a Dios es mejor. Amar a Dios todo el mundo lo ama, pregúntale a la gente y todo el mundo ama a Dios. Bueno, algunos que son muy, muy bendecidos, que tienen muchísimo dinero, entonces se declaran ateos. O tienen una palabra más nice, más chic. ¿Se llama cómo? ¿Gnósticos? Agnósticos. Ellos creen en la ciencia. Así que eso da un poco más de caché que decir ateo, es como protestarse. Pero generalmente la gente que hoy tiene mucho no conoce a Dios. Hay otros, el pueblo, digámoslo así, aman a Dios con pasión, con fervor, darían su vida por Él, pero no le pueden dedicar un minuto, porque no lo entienden. Y cuando tú les quieres hablar de Dios, se quedan callados, bostezan, están mirando el reloj y están esperando a ver en qué momento tú te callas para ellos. Ama a Dios. Pasa tiempo con Dios, conoce a Dios, relaciónate con Dios, ama a Dios, luego predica el Evangelio. Conoce a Dios y luego a su voluntad, porque luego podemos decir, oye Señor, y no en tu nombre expulsamos demonios, hicimos estas obras y las otras, y luego nos dirán, no te conozco, ¿tú quién eres? Porque no hicimos lo primero, hicimos el orden del activismo, la actividad. Hicimos obra, hicimos muchas obras, pero nunca tuvimos tiempo de calidad y de intimidad con Dios. Lo mismo puede pasar con tu vida. Dios te está hablando, te dice muchas veces, quiero hablar contigo, pero tú dices, no, ahorita no, porque estoy muy ocupado haciendo cosas muy importantes, la obra. Dios te habla. ¿Y sabes cómo te habla? Como un silbo apacible. Pero ¿qué pasa cuando no escucho? Pasa un tiempo y no escucho. Dios te habla y no oyes. Y sigues tu vida ignorando a Dios, viviendo como si Dios no existiera, pensando que nunca, jamás tendrás que dar cuentas a Dios. Que Dios te habla más fuerte, dice. Esto es lo que le pasa a Jacob. Dios le hablaba y le hablaba. Y él sabía que tenía la bendición, pero necesitaba algo escrito o algo que le diera un poco más de seguridad a la promesa de Dios. Entonces Dios usa métodos más directos y de una manera más gráfica le muestra a Jacob lo que había sido su vida hasta ese momento.
La vida de Jacob había sido una lucha sin fin para apropiarse de la bendición de Dios. Dios ya se la había dado. Fíjese que este último versículo, en Génesis 32, aquí nosotros vemos que a Jacob le habían dicho que se fuera, que se regresara de la tierra de su suegro, donde Dios lo había prosperado, y que se regresara con su padre. Pero él estaba pensando en su hermano Esaú. Estos son los recuerdos del pasado, los pecados del pasado que siempre van a aparecer en cualquier momento. Y entonces él decía, no, pues yo sí voy. Pero hizo algunas cosas mal, se fue sin decirle adiós a su suegro, ni siquiera agradeciéndole, porque él sabía que su suegro tal vez le iba a quitar lo que tenía, y tenía mucho apego por las cosas materiales, y no estaba obedeciendo la voz de Dios. No quería que le quitaran sus ovejas, sus cabras, sus mulas, sus asnos, sus borregos, sus chivos, sus cabris. Tenía una gran riqueza, esclavos, esclavas. Bueno, tenían varias mujeres y luego las esclavas también. Era un hombre de mundo. Sin embargo, empieza a hacer cosas que no son correctas. Y aún así, él sabe que Dios le dijo, ve a tu casa. Y él pensaba que Dios no lo iba a proteger de su hermano. Y que su hermano lo iba a matar. Y todavía por ahí escucha que su hermano viene con 400 hombres a su encuentro. Entonces él empieza a mandar pequeños grupos. Y en el último grupo manda a su mujer y a sus hijos y a sus esclavas. Y aquí es donde él se queda solo. Hacen que atraviese el río, mire, dice acá, y se levantó aquella noche, versículo 22, capítulo 32, versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24, así se quedó Jacob solo. Estaba solo. No estaba confiando que Dios lo iba a cuidar. Y entonces, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Una lucha. Dios y Jacob. ¿Y qué Dios no podía con Jacob? Podía haberlo vencido simplemente con una palabra suya. Pero no era su intención vencer una lucha cuerpo a cuerpo. Él quería mostrarle a Jacob lo que había sido su vida, una vida de lucha personal contra Dios. ¿Y esa no es tu vida a veces? Una vida de lucha personal contra Dios, rebelde como la chiva loca, diciendo que soy cristiano pero actuando como si no lo soy, pensando que ser cristiano es solamente una denominación, pero viviendo de una manera que no glorifica a Dios, pensando que Dios está contigo porque eres cristiano, pero no pasando tiempo con su palabra, no guardando en tu corazón sus mandamientos, no obedeciendo su palabra y poniéndola por obra en tu vida. Entonces Dios dice, yo te quiero bendecir, pero no puedo hacerlo, porque tú no lo dejas, estás luchando conmigo, no permites que yo te dé mi bendición. Y esta era la vida de Jacob. El relato nos dice que el Señor no pudo contra él. De hecho, esta no era la pugna por el dominio físico. Dios podía haberle destruido simplemente con la palabra de su boca, mas no era la intención del encuentro destruirlo, sino mostrarle lo rudo y arduo y cansado que había sido el camino recorrido. Por ahí hay una canción que parece que no es la correcta, pero me gusta la canción que dice cansado del camino. y yo a veces en mi vida he sentido eso, me he sentido cansado del camino en mis propias fuerzas, luchando con mis propios medios, buscando la bendición de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo? Lo que le estaba diciendo el Señor a Jacob y lo que me estaba diciendo a mí cuando luchaba solo, me estaba diciendo, toda la vida has estado luchando conmigo, sin darte cuenta que yo estoy de tu lado. Te pregunta el Señor y te dirá, ¿cuándo dejarás de luchar contra mí? Ya basta. La pregunta es clara, ¿cuánto tiempo seguiremos luchando contra Dios?
¿Cuándo empezaremos a creer sus promesas? ¿Cuándo dejaremos de preocuparnos? ¿Cuándo realmente le podremos entregar nuestra vida al Señor sabiendo que en sus manos estamos seguros y confiados? ¿Cuándo realmente podremos estar confiados y decirle, Señor, estas son mis peticiones, pero el resultado te lo dejo a ti? Yo quiero que el resultado, al igual que Jacob, sea como yo quiero. Yo le digo a Dios, ayúdame, pero ayúdame así. Señor, dame, pero dame esto. Señor, igual estamos bien. Señor, cumple mis caprichos. ¿Le has pedido cosas para ti últimamente a Dios? Y lo has dejado que Él actúe y te dé lo que sabe Él que es mejor para ti. ¿Confías en Él? Quédate quieto, dice Dios, y déjame que te bendiga de una buena vez. Lo que más deseaba el Señor para Jacob era su prosperidad. Pero ¿sabe qué? Pero no era por el camino que Jacob quería. Era por el camino que Dios quería. Una predicación corta. Hoy tenía que hacer una predicación corta. Pero no por esto quería que fuera algo que no hablara a mi corazón y hablara al tuyo. Y yo me pregunto en mi andar, en mi vida cristiana, ¿estoy realmente dejándole mi vida a Cristo? Estoy viendo en la vida de Jacob. Qué difícil vida. ¿Recuerdan un poco más allá la vida de Jacob? Tuvo muchos hijos de diferentes madres, hijos que se peleaban entre sí. Algunos de ellos vendieron a su hermano. ¿Recuerdan al hermano? José. José fue vendido como esclavo y luego sus hermanos fueron puestos en manos de José y José los perdonó. Una vida difícil. A veces piensa uno que un padre con unos malos sentimientos no puede dar buenos hijos. Podemos ver la vida de José. Pero Jacob había sido bendecido por Dios. Y esto me recuerda que igual que Jacob yo soy. Y me hace pensar que igual que Jacob yo puedo aceptar un día la bendición de Dios y dejar de luchar queriendo que Dios me bendiga. Le decía Jacob al varón de Dios, le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Y yo estoy así. Bendíceme, Señor, pero bendíceme cuando yo quiera, como yo quiera y como yo te diga. ¿Sabes qué? El nombre de Jacob ya no se recuerda en el siguiente versículo. ¿Cómo se llamaba Jacob después de esto? Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El que lucha con Dios. Yo pienso simple y sencillamente que mi vida es una lucha si yo quiero. Y hoy puedo tomar esa decisión. Dejar de luchar y aceptar. ¿Sabe? Jesucristo llamó a los apóstoles. Yo quisiera sentirme como uno de ellos. Yo también quiero sentirme llamado por Él. Pero eso implica tiempo de calidad con Él. Ese tiempo que tú tienes y que pasas con Él en oración, con tu lectura bíblica y que guardas y actúas de una manera coherente en tu vida. Jesús quería que tú predicaras el Evangelio. No pierdas oportunidades de hacerlo. Es muy importante pasar tiempo con Él, pero es muy importante hacer su voluntad. Y tal vez puedas ver que a través de Él, como dicen Hechos, y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Vas a ver que por tus manos puedes hacer milagros extraordinarios. Puedes resucitar un muerto. Puedes pasar a una persona que estaba muerta y la puedes llevar a los pies de Cristo y compartirle. Predica el Evangelio. Haz milagros extraordinarios. Yo quiero que me acompañen en una oración. Vamos a orar por este tiempo y por esto. Deja de luchar con Dios. Acepta su voluntad.
Señor, gracias por este tiempo que tú nos has dado con tu palabra, por la vida de Jacob, Señor, que tú has usado para hoy mostrarnos, Dios, cómo podemos vivir fácilmente, cómodamente, agradablemente, Señor. Cómo podemos dejar de luchar contra ti, Señor, porque lo hemos hecho permanentemente. Porque hemos querido obligarte a que nos bendigas, Señor, y que nos bendigas de la manera como nosotros lo deseamos, mi Dios. Te damos gracias porque a través de esto podemos entender que hoy podemos dejar de luchar y dejar tu vida, nuestra vida en tus manos, Señor. Aceptar tu voluntad, permitir que tú trabajes en nuestros corazones, que tú transformes nuestro entendimiento, Señor, que podamos ser bendecidos para bendecir, Señor, que podamos llevar tu evangelio, mi Dios, que podamos ser siervos útiles y agradables para ti, Señor. Te damos gracias porque un día hemos decidido recibirte y te hemos recibido por fe, Señor. Y hemos decidido servirte y lo queremos hacer. Muéstranos, Señor, cómo hacerlo. Permítenos ser útiles para ti, Señor. Calma nuestras rebeliones, Señor. Baja mucho nuestro ego, Señor, y nuestro deseo de sobresalir, de ser poderosos, de ser más, Señor. Porque nosotros hemos entendido que siendo débiles nos hacemos fuertes, Señor. Te pedimos que creas en nosotros, en nuestro corazón, un corazón humilde, Señor, un corazón que te sirva. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.